Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres poderoso. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y en esta mañana entregamos nuestros corazones a ti, nuestras mentes, abre nuestro espíritu, ayúdanos a entender tu palabra, que sea parte de nosotros, que crezca en nosotros. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bienvenidos a la casa de Dios hoy en la mañana. Es un grato placer poder reunirnos juntos compartiendo la palabra de Dios. Feliz Día de Padre para todos los padres. Hoy en la mañana no solo hoy en la mañana, pero hoy en la mañana especialmente estaba pensando en mi papá y todos los lindos recuerdos que tenemos. Y sabemos que las personas que se han ido antes de nosotros al cielo no están perdidos ni están olvidados mientras están en nuestros corazones. Entonces son grato memorias de un padre que me amó lo suficiente para corregirme, para instruirme en los caminos de Dios, para servir a Dios. Y yo doy gracias a Dios por ese ejemplo. Hoy en la mañana quiero dar una referencia solamente. Vamos a predicar en 1 Corintios, ahí vamos a agarrar la primera escritura, pero quiero dar referencias sobre la historia que contó Jesús del Hijo Pródigo. Porque esta historia que contó Jesús del Hijo Pródigo es una tremenda historia que habla para todos nosotros que tenemos, unos años en la vida, que hemos pasado dificultades, quizá por X razón nos habíamos separado de Dios en un momento u otro. Quizá tenemos hijos que están creciendo, que ahora están un poco lejos de Dios, aunque saben que no deben de alejarse, pero sin embargo están lejos. Y esta historia nos habla mucho al corazón de un amor de un Padre tan grande, y es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros, la creación, su humanidad. Y tenemos la historia del Hijo Pródigo. Salieron a trabajar, estaban con sus padres, estaban viviendo bien, estaban cumpliendo sus tareas, sus labores, pero llegó un momento a donde uno dijo, el menor: yo quiero mi herencia, yo quiero lo que me pertenece. Muchas veces en nuestras vidas hemos tenido nuestros hijos que nos han hablado, quizás no en esas mismas palabras, pero algo similar, ¿no? Diciendo: ya he estado en la jaula demasiado tiempo, quiero brotar mis alas y quiero volar. O quizás nosotros mismos hemos dicho eso. Y ha salido, y sabemos la historia, despilfarró todo, se perdió todo le fue mal. ¿Por qué? Porque trató de hacerlo de su voluntad, de su manera, y no le funcionó, todo le fue mal. Pero la parte de la historia que quiero hablar hoy en la mañana es cuando se dio cuenta de la necesidad de volver al Padre. ¿Sabes? Yo no sé de tu vida, pero había un momento en mi vida que yo me alejé de Dios. Fui criado en una familia cristiana, mis padres misioneros en México, mi papá era predicador, pastor, trabajamos con las indígenas aztecas, y llegó un momento donde yo no quería servir a Dios, yo no quería nada que ver con Dios. Y yo le dije a Dios: estoy bien en un trabajo, gano y apoyo, pero yo de servir así en una obra, yo no quiero servir. En un tiempo ni quería seguirle a Dios para nada, pero en ese momento ya había tocado mi corazón un poco y yo estaba dispuesto en andar con Dios, pero no trabajar para Dios, sino que quería hacer mis propios deseos y apoyar la obra, nada más. Porque la vida de un pastor, de un misionero, es difícil. Mucha gente, muchos problemas,
y estamos tratando de ayudar, y hay muchas cosas que a veces se carga a la familia y causa mucho estrés, mucho dolor. Y vi los dolores, sentí los dolores que habían pasado mis padres con tantos años en la misión. Y me alejé. Pero nunca me olvidé de esta historia. ¿Por qué? Porque ese hijo, aunque sé que estaba lejos, cuando volvió, aunque sea que hizo todo lo maldad, cuando volvió, su padre no le castigó, no le dijo que vas a demorar 10 años como siervo y recién consideraré si te voy a poner como un hijo de nuevo o si te voy a aceptar dentro de la casa. No vas a tener que vivir allá afuera con el perro y luego después de un tiempo, si estás bien, recién te voy a hacer entrar a la casa. De ninguna manera. Vemos que el padre le abrazó y dijo una frase que me tocó la vida para siempre, cuando dijo: mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Y nosotros, cuando estamos en nuestros pecados, estamos separados de Dios, estamos muertos hacia las cosas de Dios. Quizá tienes un hijo ahora que está lejos de Dios, o una hija que está lejos de Dios. Pero no pierdas la esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay la esperanza. Y volvió, le abrazó, le puso su ropa nueva, zapatos nuevos. Todo eso tiene gran simbolismo, pero el simbolismo más grande de toda la historia es cuando le puso el anillo. El anillo es el anillo del poder del Padre. Con ese anillo podía comprar, podía vender. Tenía el poder, la autoridad del Padre. Y para mí todo el simbolismo de todo lo que acontece en la historia es lindo, pero lo que me toca más es el anillo que le devolvió el derecho de ser otra vez hijo. Hermanos y hermanas, no importa qué tan lejos te hayas ido, con Dios hay esperanza. Siempre, siempre, mientras tienes aliento de vida, siempre mientras estás respirando, tienes la posibilidad de rectificar tu camino para con Dios. Si tienes un hijo o una hija que está lejos de Dios, reconoce que mientras esa persona respira, tiene la posibilidad de reconciliar su vida para con el Padre y ser aceptado de nuevo en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor del Padre es tan grande. Dice mi versículo favorito de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La esperanza de poder volver al Padre y de poder ser restaurado, de poder ser perdonado, es tremendo. Amén. Así que si tienes un ser querido, no pierdas la esperanza. No dejes de orar. No pierdas la esperanza. Yo todavía estoy orando. Tengo el hijo de mi hermana, está muy lejos de Dios. Él es uno muy similar al que vive al frente en la calle, Pablo. Se ha vuelto un drogadicto, está en la calle, no tiene nada. No quiere ayuda, se le trata de ayudar y no quiere ayuda. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Orar. ¿Conoce el camino de Dios? Sí. Nos toca orar. Todos tenemos la esperanza de poder orar para que nuestros seres queridos conozcan quién es Jesús. Y nuestro Padre Celestial es tan amoroso que abre sus brazos para recibir todo aquel que se arrepienta y vuelve a Él. Amén. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3.
Versículo 10 para abajo nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobre edifica. Es el apóstol Pablo que está escribiendo a la iglesia de los Corintios y está hablando que él les ha llevado la base, lo necesario para construir la casa espiritual. Les ha llevado a la base, pero a cada uno le toca cómo sobre edifica. ¿Qué está diciendo? La base es sólido. En el siguiente versículo nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento, es la base. Toda la creencia cristiana, todas las religiones que se basan en la fe cristiana, tienen la base Cristo Jesús. Ahora, hay sectas por ahí que hablan de Dios, que hablan de múltiples dioses, hasta algunos, mi esposa tiene familia que son adventistas y ellos hablan de Jesús. Para ellos Jesús es un buen hombre, es un profeta, es un hombre bien maestrado o bien, enseñado de parte de Dios, bien utilizado de parte de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Es un buen hombre enviado de parte de Dios. Y hemos estado ahí unas cuantas veces con su familia y esta conversación llega, ¿no? No porque yo lo inicio, yo trato de evitarlo porque sé que va a haber un poco lucha en la casa, pero cuando estamos ahí siempre de alguna manera u otra vuelve la conversación ahí. ¿Y por qué creo que Jesús es el Hijo de Dios? Si todos nosotros somos hijos de Dios, porque Él es muy especial. Él es uno como cualquiera de nosotros. Hermano, eso no es así. Jesucristo es el Hijo divino de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña la Trinidad. Tenemos Padre Dios. ¿Quién es? Jesucristo y Espíritu Santo. 3 en 1. Es una Trinidad. Triunidad. Y cualquiera que acepte a Jesucristo como su Salvador, como la base de entrar al cielo, es un cristiano. Por eso nos llaman cristianos, porque creemos que Jesucristo es la base de nuestra salvación. Ahora, hay muchas religiones que hacen eso, que creen que Jesucristo es el único camino entre Dios y el hombre para la salvación. Y todos ellos son mis hermanos. Ahora, podemos tener diferencia en otros pensamientos, en otras cosas, podemos diferenciar en la forma que cantamos. Voy a usar a mi esposa otra vez más. Ella tiene un tío que cree que si vas a alabar a Dios en la iglesia, solo puedes cantar himnos. No puedes cantar coritos, no puedes cantar coros de adoración, cantos de adoración, alabanza. La nueva música, ay, que Dios prohíbe eso. Para él solo es himno. ¿Alguien conoce a alguien así? Solo es himnos en la iglesia. Sin embargo, cuando está afuera, escucha cualquier música. Yo digo que eso es hipocresía. Pero, entonces, podemos tener algunas diferencias. Pero nuestra base central, nuestro fundamento, nuestra creencia es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él es la única manera de llegar a la salvación. Pero dice la palabra de Dios que cada uno tiene que mirar cómo sobre edifica. ¿Qué significa eso? En el versículo 12 nos dice, y si sobre el fundamento se edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. ¿Qué está diciendo? Nos da una lista en el versículo 12 de materiales de construcción.
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Sabemos que el oro y la plata se purifican con el fuego. Si quieres un lindo anillo de oro, tiene que ser oro purificado. El fuego lo calienta, lo derrita, se hace líquido, todas las impurezas comienzan a salir. Y sabes, en nuestras vidas, cuando llega el fuego de la prueba, ¿alguien ha pasado una prueba? Llega el fuego de la prueba y comienza a arder nuestra vida alrededor. Las impurezas comienzan a salir. Quizá tú estás con un amigo y le chanca una prueba y inmediatamente escuchas algo salir de su boca que no estabas acostumbrado a escuchar. ¿Alguien ha visto eso? Ay, Señor, ¿qué está pasando? Un pequeño chispa del fuego al momento le quemó y al toque comenzó a salir la impureza que está en él. Yo me acuerdo cuando el pastor David estaba trabajando acá, se le escapó el martillo y en vez de dar el clavo le dio al dedo. Y me acuerdo, David agarró y dijo, gloria a Dios. Un nuevo creyente se espera otras palabras. Y yo pensé, le voy a tener que hablar al pastor, pero nada. Que agarró el dedo. Gloria a Dios. Pero es lindo, ¿por qué? Porque se ve que ya Dios está trabajando con lo que está dentro. Las impurezas han comenzado a salir, han salido. Y cuando hubo un momento del dolor, cuando se sale la chispa, no salió feo, sino salió gloria a Dios. Eso dice que Dios está trabajando en el corazón. ¿Por qué? Porque el fuego purifica el oro y la plata. Lo que Dios nos da esos materiales de construcción para nuestras vidas. Podemos ver oro, plata, piedra preciosa. ¿Qué son esas cosas? Son doctrinas de la palabra de Dios que son sólidas, basadas en la Biblia, que podemos comprobar y que no hay dudas. No son sacados de un libro que escribió un hombre, no son sacados de un pensamiento que dio un hombre, sino que son directamente bíblicas. Jesús, el único camino para la salvación. Jesús, nuestra sanidad. Jesús, nuestro libertador. Jesús, el que rompe las cadenas. Son palabras básicas bíblicas que salen desde el corazón de Dios para nosotros. Y si agarramos eso y lo ponemos en nuestro corazón, estamos edificando nuestra casa espiritual de materiales durables que van a permanecer. A pesar de la prueba, van a permanecer. Pero mire, también nos da una lista. Dice madera, heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca son materiales muy fáciles para construir. Son materiales que encontramos en cualquier lado. Podemos moldearlos para nuestro deseo. Los podemos trabajar rápidamente. Se construye muy rápido. Yo estaba mirando, hay un grupo de gente en Estados Unidos que se llaman Amish. No sé, tiene un programa también en la tele, pero este grupo de los Amish son constructores, hacen todo a mano. Y cuando van a levantar así como un granero, vienen una mancha. Todos tienen sus sombreritos, sus pantalones con sus tiras así. Salen y en un ratito levantan el granero. Increíble cómo trabajan esa gente. Pero hay un problema. Cuando se trabaja con un material fácil y suave, se le pone al fuego, ¿qué pasa? Se quema. Cuando nosotros usamos cosas que son fáciles y suaves para crear nuestro edificio espiritual, son muy fáciles de construir porque son muy fáciles de creer. Tú puedes agarrar un periódico y poner algo de ahí en tu vida. O sea, creer lo que está diciendo y usarlo como parte de tu vida. Muchos libros hay que explican todo tipo de cosas.
Mira, hay unos comentarios bíblicos que hablan que Jesús, cuando habla de que Jesús está liberando a los demonios, que esos no eran demonios. Es un comentario bíblico, tú lo puedes encontrar. Y dicen que la cultura judía creían que habían demonios, por eso Jesús fingía de liberar, echar fuera demonios, pero no eran demonios, eran simplemente enfermedades que Jesús sanaba. Es una herejía, hermano. Eso no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, a alguien le plació comenzar a escribirlo y está contradiciendo lo que la misma Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de personas endemoniadas que con el poder de la palabra de Jesús fueron hechos libres, fueron liberados. Entonces hay gente que escriben cosas porque no les parece que los demonios deben de ser reales. Entonces están diciendo que Jesús nunca echó fuera demonios, solamente sanó enfermedades. Eso no es bíblico. Esa es una doctrina que es madera, heno o hojarasca. Porque a la prueba del fuego, esa creencia desaparecerá. Y dice la palabra de Dios, que la prueba de cada uno será probado por el fuego lo revelará. En versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por el fuego. ¿Qué está diciendo? Recuerden que hemos comenzado con la base, que es Jesucristo, el fundamento. Todos los que claman al Señor en el nombre de Cristo Jesús alcanzan la salvación. Pero no estamos hablando solamente de ser salvos. Estamos hablando de tener vidas victoriosas sirviendo a Jesús. Entonces tenemos toda una vida que vivir. Dice la palabra de Dios, vamos en Efesios capítulo 2. Es nuestra tarea mirar cómo vamos a crear la casa en que vivamos. Yo me acuerdo muchas veces, he usado un ejemplo. Acá si se surca el río, pasas Nauta por el Marañón, pasas el río Tigre y cruzando la curva del río Tigre para arriba hay un pueblo que se llama Lisboa. No sé si alguien conoce, ahí sacan un montón de peces. Y Lisboa está del lado derecho surcando, pero del lado izquierdo hay un pueblo a donde vive la gente. Y esa gente, en vez de construir del lado de Lisboa, que es en altura, que es tierra dura, a donde no halaga, ellos han construido su pueblito, sus casitas, al otro lado, o sea, al frente. Y ahí es puro bajal, es arena. Y toditas las casas están construidas en ese arenal. Y para cuando llegue el creciente, para que no derriben las casas, los postes no están solo así, sino de un lado hay un montón de postes que están empujando para el lado donde viene el corriente, para que el corriente no les lleve la casa. Y están construyendo en un lugar fácil, pero están construidos de una manera muy peligrosa. Y eso es lo que acá nos está diciendo la palabra. Hay cosas que son fáciles para creer, pero no necesariamente es lo que debemos de creer. Debemos de creer lo que la Sagrada Escritura nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo? Nuestra casa espiritual, nuestra creencia, todo lo que creemos, todo lo que adaptamos a nuestras vidas para ser parte de nuestra creencia, debe de ser puesto en los profetas, los apóstoles.
Pero principalmente, sobre todo lo demás, debe ser puesto en la enseñanza de Cristo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Él es el piedra del ángulo. Todo lo que construimos en Cristo Jesús permanece. Mira, yo no sé cómo funciona el celular. Yo solo sé que cuando era muchacho, nadie tenía esto. No había. Yo me acuerdo en la casa de mi abuelo, había un teléfono, tú le levantabas para escuchar si alguien estaba en línea. Y si no había nadie en línea, tú jalabas el botón para arriba y recién marcabas. ¿Por qué? Porque era una línea conjunta. Había un montón de gente que usaba la misma línea. Y había una vecina que era bien chismosa. Y ella paraba horas escuchando la línea para ver quién recoge y quién habla, para ver qué va a hablar. Es un poco del pasado. Ahora lo compartimos. Cada uno tenemos nuestra propia línea. Ni siquiera se sabe cómo funciona. Pero yo he estado escribiendo a mi hermana hoy en la mañana, cuando comenzamos el culto, todos los domingos hablamos, y ahí está en el culto en mi iglesia en Shell Lake. Y de alguna forma, yo mando un mensaje de acá, y al instante ella lo recibe allá, en Estados Unidos. No veo, no hay ningún cable, no veo cómo funciona, pero funciona. Más importante que cómo funciona esto, es cómo funciona nuestro diálogo y oración con Dios. No vemos cómo funciona, no hay ningún cable que nos conecta. Sin embargo, al instante cuando oramos, cuando le pedimos que nos ayude, que nos revele a través de su palabra, al instante nuestra comunicación está llegando directamente ante el Padre. Y Él nos está ayudando en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento de Dios. Si edificamos sobre Jesucristo, sobre los profetas, sobre los apóstoles, porque el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos parte de una casa espiritual. Por eso nosotros decimos que esta casa, la iglesia, morada de Dios, no es la morada de Dios. La morada de Dios somos nosotros. O sea, Él vive en nosotros. Cuando nos reunimos, recién este lugar es un edificio santo y santificado para Dios. Pero si el lugar está vacío, simplemente es un lugar. Nosotros somos la iglesia de Jesús. Y Cristo trabajando en nosotros nos está amonestando que busquemos la forma de edificar nuestras casas, que hay algo muy especial para nosotros, de ser un edificio para Dios, construido para el servicio del Padre Celestial. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos vamos a procurar con diligencia? Para ser aprobados. Conocimiento. ¿Cómo es el conocimiento? Edificar en nuestra casa espiritual sobre la base de Jesús con las sanas doctrinas. Seguimos diciendo, mas evite profanas y vanas palabrerías, gracias, porque conducen más y más a la impiedad. ¿Qué está diciendo?
Hay cosas que no debemos estar discutiendo. Vanas palabras, conversaciones que no llevan a la edificación, mejor los evitamos. Porque en realidad no nos llevan al conocimiento y al crecimiento con Dios. ¿Alguien ha estado con alguien alguna vez que es una persona, ¿cómo se puede decir? ¿Qué es la palabra en español? Ruñón, rencilloso, siempre todo lo que habla es mal, es negativo. ¿Alguien cómo? ¿Ah? Pesimista le dicen, pesimista. O sea, todo lo que habla es mal, todo lo que habla es negativo, no sabe decir nada bien. Puede ser que es un lindo día después del frío. ¿Cuántos han tenido frío? Yo sí tuve frío, pero qué rico estaba el frío, ¿eh? Manga corta, ay, gozándome. ¿Por qué? Porque sé que el calor vuelve. Pero después de un gran frío, un poco de calor siente bien. Pero una persona, de lo que estoy diciendo, pesimista, ve el frío y se queja del frío. Terriblemente. Ve el calor, se queja del calor. Terriblemente. No hay nada que sale bien. Puede ganar la lotería y se queja. ¿Por qué? No ganó 50 millones, solo ganó 5 millones. O sea, es una persona que nunca ve el bien, siempre ve el mal. Y hay personas que son así. Y hermanos, con ellos no nos juntemos. ¿Por qué? Hay que evitar esas cosas que nos llevan al mal. Esas palabras vanas que nos llevan al mal, que no llevan a la construcción. Como un hermano me dijo, yo no creo en sanidad. Y yo dije, lo siento por ti. Yo sí creo. Y me dice, si tú crees que Dios hace milagros, párate ahí adelante de un camión para que te atropelle. Y luego te levantas y recién voy a creer. Yo me reí y le dije, ¿no te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? No probarás al Señor tu Dios. Y le digo, mira, si tú no quieres creer, es tu derecho. ¿Qué estoy diciendo? Tu casa está hecha de madera en esa parte y cuando pasa por la prueba, te vas a quemar. Pero yo sí creo. ¿Por qué? Porque veo la palabra de Dios que dice que es real, que existe. Yo lo creo, yo lo acepto. Entonces ahí, esa parte de mi casa es una piedra preciosa, un pedazo de oro, un pedazo de plata, lo que sea. Pero con la prueba será probado y va a resistir. ¿Por qué? Porque está basado en la Sagrada Escritura. Acá nos está diciendo que estudiemos para que no seamos avergonzados. ¿Qué está diciendo? Es necesario saber lo que dice la palabra. Está diciendo que edifiquemos nuestra casa sobre los profetas, apóstoles y Jesucristo, la principal ángulo, la principal piedra del ángulo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que pongamos un esfuerzo con diligencia, que estudiemos, que vemos. Mira la importancia que es conocer la palabra de Dios. Nadie lo puede hacer por nosotros. Yo me incluyo ahí. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nosotros mismos tenemos que ver. Nosotros mismos tenemos que buscar. Yo ahorita con este aparatito, yo escucho un montón de mensajes. Tengo mi Biblia acá. A veces cuando no puedo dormir, pongo mi Biblia en audio. Mi esposa me dice, baja el volumen. A veces no me dice, por favor. Pero bajo el volumen. ¿Por qué? Porque ahí está queriendo dormir y ahí puede dormir. Yo no puedo, así que yo pongo mi Biblia y escucho la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer que van a ayudar en nuestro conocimiento, el desarrollo de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos la diligencia, si nosotros no nos esforzamos para saber, nunca vamos a conocer lo que Dios nos dice. Yo me acuerdo antes, cuando todo se hacía por escrito, antes de celulares, antes de textos, antes del internet, antes de la máquina de fax. Cuando recibí nuestro primer fax, cuando compré mi primera máquina de fax acá en Perú, yo dije, ya hemos graduado, ya estamos, último tecnología, esas cosas ya ni existen.
Porque antes todo era con carta, con pluma, con lápiz. Tú escribías. En el 84, no, el 83, cuando vine, había escrito una carta bien grande a mi esposa, de toda la agenda del viaje, todo lo que hicimos. En ese entonces era mi novia. Todo lo que hicimos, meses acá, le escribí todo. Puse en sobre y lo envié. Hasta hoy día no lo recibe. ¿Cuántos años han pasado? Y por ahí estará en el correo en algún lado. Quizá le llegue, no sé. Pero hasta hoy día. Sin embargo, con nuestro Dios no es así. Nosotros hacemos un diálogo con Dios. Le escribimos en nuestro corazón a través de una oración, a través de una palabra. Y al instante Él escucha. Y al instante Él comienza a responder. Le pedimos que nos ayude a edificar nuestra casa. Y al instante Él está ayudándonos, edificando nuestra casa espiritual para poder estar firmes. Primero de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver el versículo 20. No, segundo de Timoteo, disculpe hermano. Estoy en segundo de Timoteo todavía, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué está diciendo? Algunos son de comunes de cada día y otros son cosas de honra. Mi abuela tenía en su casita lo que ella decía, su Chinaware. Es cosa de China, ¿no? Los Chinaware es de China. Pero no sé de dónde vendrá, pero eran sus cositas de cristal. Y cuando tenía algo especial en casa, los platos de uso diario desaparecían. Y salían esos platos bien decorados, sus vasos de cristal, y mi abuela muy meticuloso ponía todo. Nosotros cuando comimos a la casa de mi abuela, cuando servía el gravy para las papas, porque allá en el norte se come mucha papa, salsa para la papa, lo ponían en un fuente así nomás en medio de la mesa, cada uno le sacaba con un cuchara grande, pero cuando era para la visita, tenía un fuente especial, su cosa especial. Tú le agarrabas con la mano como una cosa de té, tú le agarrabas con la mano y le vaciabas así sobre tu plato. O sea, todo un trato especial, porque era algo muy especial. Y eso es lo que está diciendo, en una casa grande hay muchas cosas, utensilios preciosos para usos especiales y hay cosas comunes que se usan al diario y algunas cosas hasta que son para uso viles. Y está hablando una referencia de la casa de Dios. En la casa de Dios todos nosotros somos parte de la casa. Todos nosotros somos instrumentos que el Señor Jesús usa. Hay cosas que son más importantes que otros, hay cosas que son o más usados que otros, y cosas que son menos usados. Pero dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia de las cosas del mundo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que me llama la atención en este versículo es cuando dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de las cosas del mundo. ¿De quién es la tarea? Nuestro. Es nuestro. De limpiarnos, de cuidar cómo caminamos, de cuidar lo que hacemos.
Cuando habla procurar con diligencia, ¿qué significa? Significa de poner una importancia especial sobre la tarea que está por nuestro delante. No dejar pasar al azarmente y simplemente, sino procurar, trabajar, hacer el esfuerzo. Si nos limpiamos, seremos santificados, útiles al Señor, dispuestos para la buena obra. Y luego también nos dice, huye también de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántos saben que las pasiones juveniles no son solamente de jóvenes? ¿Sabías? Las pasiones juveniles no son solamente de jóvenes. Yo estaba escuchando a un pastor hablar una vez, un pastor fundador de una mega iglesia en Estados Unidos, tremendo hombre de Dios. El hombre tenía como 78 años cuando yo le escuché hablar. No sé si sigue vivo o no. Pero él dijo que cuando comenzó el ministerio, vio una mujer hermosa y decía, gracias a Dios por mi esposa, y peleaba para no pensar ninguna cosa mal. Dijo, cuando tengo 40 años, ya no voy a ser tentado. Una mujer hermosa no me va a llamar la atención. Ya no voy a ser más tentado. A los 40 años, vi una mujer hermosa y seguí diciendo, gracias Señor por mi esposa. Y hacía todo para no ser tentado. Y dijo a los 40 años, cuando tengo 60 años, ya no voy a ser más tentado. Ya voy a ser viejo, las pasiones juveniles no me van a tentar. A los 70 años no seré más tentado. ¿O qué digo? A los 60 años no seré más tentado. Dice, a los 60 años, vio una mujer hermosa y decía, gracias a Dios por mi esposa. Y echaba afuera de su mente cualquier pensamiento malo que pudiera haber entrado. Y dice, ahora tengo 78 años y todavía reconozco a una mujer hermosa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no hay edad para tentación. A todos nos puede tocar. No importa la edad que tenemos. No estoy diciendo que cayó en pecado, porque él dijo que no. Simplemente reconoció que tenía que poner su esperanza en Dios para no caer en tentación. Y es lo que hizo. Y es lo que yo digo para todos. Cuando dice acá huir de las pasiones juveniles, no está hablando solamente a los jóvenes. Está hablando a todos, tantos a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de la tentación, llega para todos. Nosotros tenemos que edificar nuestras casas sobre Cristo Jesús, sobre la base de quien es Cristo Jesús, para tener una casa espiritual fuerte. ¿Cómo se edifica una casa? Leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, creyendo lo que la Sagrada Escritura nos dice, acuerdo de los apóstoles, los profetas y también, más importante que todos, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Cristo Jesús? Terminando, en 2 de Pedro, cada vez que paso Hebreos me acuerdo de ese hermano. Hace mucho tiempo no lo digo, pero me acuerdo de ese hermano en México, ese gringo quería predicar, ¿no? Pero siempre cuando hablaba de ebrios, los ebrios, ¿no? En vez de los hebreos, siempre hablaba de los ebrios. Cosas de la niñez que se acuerdan. En momentos muy inoportunos, porque predicando no debía hablar así. Ay, Señor. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 para abajo. Como todas las cosas que pretenden a la vida y a la piedad, nos han sido dados
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo lo recibimos? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Mira, hermanos, el conocimiento de Dios, eso es lo que cambia todo. Si tienes en tu corazón una lucha, estás pasando una lucha, quizá una enfermedad, una prueba, algo, y te aflige tu corazón, busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios cambie tu pensamiento. Me acuerdo lo que dijo el pastor Greg. Le he traducido las 3 veces que predicó y hizo mención en la iglesia de Canaán el viernes en la noche sobre el cáncer que él tenía. El doctor le dijo que tienes cáncer y es muy mal. Y le dijo el doctor, tienes que ir a tu casa, buscar en internet y sacar toda la información para que sepas qué es lo que vas a tener que pasar para que te vayas preparando. Y él fue y hizo todo el estudio posible para encontrar qué son los pasos y qué es lo que tenía que prepararse. Y el cáncer que él tenía, en un momento le iba a dejar deformado su cuello, iba a salir hasta acá y iba a quedarse en silla de ruedas. El dolor es insoportable y no hay nada que pueda hacer para eliminarlo. El doctor le dijo, te vamos a ayudar con los pastillas para el dolor, inyecciones, pero básicamente prepárate, porque ya no hay nada que hacer. Y él llegó a su casa y estaba orando, estaba llorando y estaba reclamándole a Dios, diciendo, Dios, yo no te escucho, no me hables más. Él es pastor, en ese momento él ya era pastor, Y dice que pasaron 2 semanas, no le escuchaba nada de Dios. Y le pedía a Dios, Dios, háblame, dime algo, ayúdame. Y escuchó en su corazón una voz calladita que le decía, todo va a estar bien. Y él dijo, yo necesito más que eso. Si he estudiado y sé todo lo que me va a pasar, necesito más que una palabrita que me dice todo va a estar bien. Pero lo único que escuchó durante todo ese tiempo es que todo va a estar bien. Nada más. Se fue al doctor, le hicieron otros análisis y el doctor le dijo, estás peor, mucho peor, está empeorando. Se está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos, no hay nada que se pueda hacer. Y él regresó a casa orando, pidiendo oración, orando, pidiendo oración. Hermanos, ya son 20 años. Él debía de haber muerto hace 20 años. Y sigue predicando la palabra de Dios. Y él dice, mientras tengo respiro, voy a predicar la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que pasó? En vez de creer el reporte médico, creyó lo que Dios le dijo en su corazón. Todo va a estar bien. ¿Cómo sabes escuchar de Dios? Buscándole a Él. Si nunca le buscamos, nunca podremos escuchar de Él. Dice la palabra de Dios, seguimos abajo. Versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo se llega a tener eso? Se llega a tener mediante el conocimiento divino de Dios. Más conocemos a Dios, más Dios puede ser en nuestro medio.
más conocemos a Dios, más Dios fortalece nuestro espíritu, nuestra creencia, y menos aceptamos lo que el mundo nos dice. Si estamos vacíos y no conocemos a Dios, ¿cómo podemos pararnos en la victoria que Él nos quiere dar? Así que en esta mañana, hermanos y hermanas, les animo que estemos juntos, orando y buscando la voluntad del Padre, creciendo en el conocimiento de Él. Versículo 5, vosotros también poner toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué está diciendo? Versículo 9 es la clave. Si no tenemos estas cosas, nos hemos dejado cegar y nos hemos olvidado la purificación de nuestros pecados. ¿Cuáles cosas está diciendo? Todo lo que acabamos de ver. Muchas veces, gente, nos entregamos a Jesús. Eso lo he visto mucho en mi tierra. Gente se entrega su vida a Jesús. Son lavados por la sangre de Cristo. Y dejan de pecar. Están sirviendo a Dios. Y de repente llegan un momento a donde ya ni conocen quién es Dios. No le buscan. Se olvidan. Y dicen, bueno, yo soy salvo. ¿Qué más necesito? No necesito más, soy salvo. Y se han vuelto a ser estas personas que se han puesto ciegos, se han olvidado de lo que Dios les sacó. Pero si nosotros ponemos la diligencia, como dice acá en versículo 5, si ponemos toda la diligencia y añadimos a nuestra fe virtud y conocimiento y todo lo demás de lo que nos habla, producirá algo en nosotros. Versículo 10. Por lo cual, tanto más, hermanos, procurar ser firme en vuestra vocación y elección. Porque haciendo esas cosas, no, ¿qué dice? Caeréis jamás. ¿Qué está diciendo? Hermano, ¿quieres vivir sin pecar? ¿Alguien quiere vivir sin pecar? Yo quiero vivir sin pecar. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y aplicarlo a mi vida. Porque si hago estas cosas y abundan en mí, no me dejan pecar. ¿Por qué? Al momento de la tentación, como dice en Corintios, al momento de la tentación, Dios abre el camino para que yo pueda tener un escape. Pero si nunca leo, si nunca busco, si nunca deseo saber, ¿cómo voy a poder pararme firme y evitar la prueba, la tentación y la caída? Música, maestro, por favor. Es muy importante. Queremos ser buenos padres. Queremos dirigir a nuestras familias a ser bendecidos. Yo me acuerdo, mi papá me dijo, yo quiero que tú seas mejor que yo. Yo quiero que tú tengas lo que yo no he tenido. Y yo quiero que tú vayas más lejos de lo que yo he logrado llegar. Me acuerdo que mi papá me dijo. Y me acuerdo que ya en los tiempos finales de la vida de mi padre, mi papá me dijo, lo siento, hijo, que no tengo esto para dejarte. ¿Por qué? Todo lo que tenía mi papá, todo lo que mi papá ganaba, lo invertía en la obra.
todo lo ponía en la obra. Y me dijo, lo siento, hijo, que no tengo una plata para dejarte. Y yo le dije a mi papá, tú me has dado más de lo que cualquier plata pudiera comprar. Me has dado una convicción y fe en Dios. Me has dado esperanza para una vida y un futuro mejor. No hay dinero que puede comprar eso. Mi hermano, es lo más importante que como padres podemos dejar a nuestros hijos, es el conocimiento de Dios. Que nos vean buscando de Dios. Que aprendan a orar de nosotros. Que nos vean leyendo la Sagrada Escritura. Porque aprenderán a seguirnos a nosotros. Pero si nosotros no ponemos la diligencia, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos nos sigan en lo que ellos no nos ven hacer? Como aquel padre que le dijo a su hijo, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. El papá era el alcohólico y le decía a su hijo que no toma. Su hijo murió por alcoholismo. Y yo estuve en su funeral. Era mi amigo, menor que yo. Su padre le decía, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Hermanos, padres, la voz más grande que tienes para con tus hijos es tu vida. Es lo que ven. No les importa lo que tú les digas. Lo que importa es cómo vives. Eso es lo que están viendo. Y deben de ver en nosotros hombres que guiamos a nuestra familia para conocer quién es Dios. Así que en esta mañana les invito a que se pongan de pie, por favor. Nosotros queremos edificar nuestras casas espirituales sobre la creencia y la fe en Dios, que llevan a un edificio que dura el pasar el tiempo. No queremos una casa que se vea bonita, que se vea en paz, pero al instante del fuego se quema todo y no queda nada. Queremos casas que permanezcan. Y solamente, estoy hablando de casa espiritual, solamente permanece si nuestra base está en Cristo Jesús. Así que en esta mañana quisiera orar por todos los padres. Todos los padres, levanten la mano un momento, solo quiero verles, todos los padres. Qué lindo, tengo un montón de papás acá hoy día. Los abuelos también, pues. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todos estos hombres de Dios que están aquí, todos estos padres. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo. Y pido, Señor, que por tu gracia pongas en cada uno de nuestros corazones el deseo de buscarte más a ti. El deseo de enseñar a nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, el camino correcto contigo, oh Dios. Que nuestros hijos, nuestros nietos nos pueden ver orando, nos pueden ver leyendo, nos pueden ver buscando tu rostro, oh Padre Celestial. Porque solamente nuestro edificio basada en ti es lo que va a sobrevivir la prueba del tiempo. Así que ayúdanos a edificar nuestras casas espirituales para morada de Dios en espíritu, a donde tú vivas, a donde tú reinas y a donde tú nos guías, para que nuestros hijos y nuestras hijas también te sirvan, te sigan y hacen lo mismo con sus familias cuando ese tiempo llega. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Levante su